Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central, revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Comunidad de Cuidados. Un programa para compartir experiencias acerca del cuidado de nuestra salud. Conduce Carolina Muñoz. Muy buenos días, bienvenidos a otro programa de Comunidad de Cuidados. El día de hoy estamos aquí con Mónica. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Caro, cómo estás? Bien, estamos acá este día 12 de mayo celebrando y conmemorando a todas las enfermeras que existen en nuestro planeta. Un homenaje, sí, un homenaje a todas las enfermeras. Y yo ahí a la Caro le digo feliz día porque la Caro es enfermera, ¿cierto? Y igual a mí me interesa saber un poco más de la enfermería. Entonces, ¿cuál es el rol de las enfermeras, ¿cierto? En los sistemas de salud, ahí que nos contés tu experiencia y también que nos cuentes después cómo llegaste a ser enfermera. Sí, bueno, un poquito para contar, se celebra o se conmemora el día de hoy principalmente porque es el natalicio de Florence Nightingale. Esa es como la primera, porque es el 12 de mayo. ¿Qué hizo Florence? Florence era una enfermera que estuvo en la guerra de Crimea. Y ella lo que hizo fue, después nos dicen, ¿por qué las enfermeras se lavan las manos y están obsesionadas con lavarse las manos? Por Florence Nightingale. Porque ella lo que hizo fue que andaba con su lamparita viendo a los soldados que estaban heridos en las carpas de guerra y los iba a ver, a hacer visitas, como visita de enfermería. Uh-huh. Y tenía que ir con la lamparita que se prendía en la noche porque no había otra forma de iluminar, ¿ya? Y ella se empezó a dar cuenta que epidemiológicamente el aumento de muertes que habían de los militares no era por las heridas, ni por las heridas de bala, ni de la guerra, sino que era principalmente porque los médicos o el personal que atendía no se lavaban las manos. Entonces hizo una estadística epidemiológica, hizo como una rosa que se llama rosa epidemiológica y ahí mostraba claramente que había un aumento de muertes en las personas que, en los lugares donde no había lavado de manos, e instauró como las bases de que había como un protocolo como normativo de que había que llegar ante el paciente, se había que lavar las manos antes y después de trabajar con ese paciente o hacer una intervención de enfermería. Bueno, y después hizo la primera escuela de enfermería universitaria, en donde también formó a otras enfermeras y trabajó ahí durante muchos años, y por lo tanto ese es como el rol y por qué Florence Nightingale fue también como la precursora en epidemiología en salud pública. Claro, sí. O sea, igual ha salvado muchas vidas. Salvó muchas piernas. Sí, salvó muchas vidas, sí. Impactante. Porque esa guerra fue como 1850, entonces igual ya llevan instaurada como profesión harto tiempo, sí, pues, así contribuyendo a la sociedad, ¿cierto? Desde la mirada de la salud. Las enfermeras que son de infecciones intrahospitalarias, que son las que andan vigilando que la gente se lave las manos, este es el sentido, que esa enfermera ande con una pauta y vigile a cada ser humano que se acerca a un paciente. Oye, yo me acuerdo cuando iba a ver a algunos parientes que han tenido cáncer, han hecho trasplantes de médula, que las enfermeras eran estrictas. Totalmente. Muy estrictas, sí. Que nos decían, no pueden entrar 50, no pueden haber 10 personas dentro de la habitación, tienen que lavarse las manos, tienen que... No se apoyen en la cama. Pero sí era una serie y ellas estaban expectantes ahí que uno se equivocara para que nos llegara sí. Es una gran labor. Es una labor que te está salvando la vida. Pues si finalmente es como, claro, no se ve el fondo, se ve un poco la forma, pero el fondo es que el cuidado y esa persona tenga la mejor recuperación posible. Claro, no, totalmente de acuerdo. Oye, ¿qué otros labores, aparte de la parte más de epidemiología y salud pública, tienen las enfermeras en los sistemas de salud? Bueno, tienen la gestión del cuidado, que tiene que ver con
todo lo que es la atención al paciente directa, la gestión administrativa, por ejemplo, ver camas, quién ingresa, quién no ingresa, cómo ingresa y a dónde, en qué servicio. También están las labores clínicas que hay en los distintos servicios, tiene que haber sí o sí enfermeras. No sé si, por ejemplo, en un hospital llegan a desaparecer las enfermeras, ese hospital dura 1 hora funcionando. Funcionando correctamente. Claro, se muere en 1 hora. Claro. Entonces, porque no puede no haber enfermeras dentro de un hospital, porque es como lo que permite que los pacientes estén a diario cuidados y que se gestione, que se trasladen, que se den de alta. Si bien claramente en las mañanas hay una visita médica y ve como todo lo que tienen que tener en tratamiento, la enfermera es la que tiene que también vigilar y corroborar que ese tratamiento es el paciente correcto, que es el medicamento correcto. Tiene que hacer la preparación de medicamentos, tiene que hacer también las curaciones de las personas que están hospitalizadas, también tiene que ser de escucha. Claro, es como un punto bien intermedio y bien preponderante en los sistemas de salud. Si uno lo piensa, como que uno siempre tiene como el rol de la enfermera, como del cuidado solo del paciente, pero como directo, ¿cierto? Pero después uno se da cuenta que gestionan, como tú dices, hasta las camas disponibles, el insumo, ¿cierto? Compra un montón de cosas, la comunicación directa con el médico, si hay algo que no queda tan claro en lo que puso el médico, ¿cierto? Ellas son las que se tienen que comunicar. Si algo no se hizo bien, ¿no? La enfermera siempre es como el punto intermedio y dice, oye, pero ¿cómo no te diste cuenta? Porque igual un personal de salud súper importante, tiene una formación profesional profunda. En el área pública, y también está la parte de que la enfermería o la enfermera también se dedica mucho a la parte de investigación, de docencia, que es como lo que me dediqué yo más que nada, pues, a hacer docencia clínica en un principio, acompañar a estudiantes, a los lugares, a los hospitales, a los distintos servicios de centros de salud, y ahí la enfermera docente clínica es la que acompaña como este grupito de estudiantes que a veces ven las personas, son un grupo de estudiantes de distintas universidades, de distintos lugares que van a hacer su formación dependiendo dependiendo del nivel, es la capacidad y la intervención que va a hacer ese estudiante con esa docente que va a estar ahí mirando, que primero en realidad lo que uno hace es que le muestra al estudiante cómo se hace y posteriormente ellos hacen la intervención y obviamente explicándole al paciente qué es lo que se le va a hacer, cómo se le va a hacer y de qué años son ellos, si es que acepta o no acepta esa intervención. Ah, fantástico. Sí, pues, y aparte también el rol, la parte de educar a futuras enfermeras y enfermeros, ¿cierto? También está el educar a la población, porque educar tienen un rol bien importante como en la divulgación del conocimiento en salud. Sí, que educan harto a la población, hacen hartas campañas, y encuentro que ahí es como el rol de ustedes súper. En los colegios ahora hay colegios que son más acomodados y hay enfermeras que trabajan en el colegio y hacen esa labor de educación en salud. Claro, promoción dentro del colegio. Y también otro aspecto que ven harto las enfermeras es que son como el centro de disminuyen todo lo que es las infecciones intrahospitalarias y también que la persona tenga más tiempo hospitalizada dentro de los lugares. Recuerdo muchas veces en donde había personas que no tenían un diagnóstico muy positivo, por ejemplo, en alguna curación, y uno le decía, no, ¿sabe qué? Al cirujano. Yo creo que igual si uno le hace unas curaciones más seguido, podríamos tener mejor resultado. Y ahí decían, ya, bueno, como que lo dejo a tu criterio, cuando ya obviamente hay una confianza y trabajo en equipo, y se hacían esas curaciones y había una recuperación más como... Claro, que igual ustedes diseñan cuidados de enfermería, pues como cuando uno del personal de salud siempre dice, no, es que el médico hace el diagnóstico y genera el tratamiento, pero en realidad cada personal de salud, ¿cierto?, genera sus propios tratamientos, sus propios cuidados que son vitales también para que ese paciente se recupere más rápido, le den el alta más rápido en el caso de las hospitalizaciones, ¿cierto? Entonces ahí el rol es como bien vital. Sí, pues, ahí es que yo le digo a los estudiantes, ¿cómo usar su poder? Porque el poder que tenemos nosotras hacemos diagnósticos de enfermería. Y ese diagnóstico de enfermería está estipulado por la NANDA, NIC, NOC y todo. Ya. Y ese diagnóstico que uno establece tiene una serie de actividades que le va a hacer a la persona. Y dependiendo de cuál es la priorización de la valoración que uno haga, va a determinar a quién atiende primero también. Entonces, muchas veces, o antiguamente cuando yo me estaba formando, el dolor
era muy subjetivo. Claro, aparte de subjetivo, era ¿dónde lo pongo? Lo pongo, claro. Si una persona está con una dolencia y por ejemplo tiene ya una infección y al mismo tiempo tiene dolor, ¿cuál pongo primero? Lo curo, le quito el dolor y ya siempre es el dolor. O sea, el dolor si es una escala, claro, un EVA alto, que es la escala de dolor, que del 0 al 10 y todo eso, que es como muy de enfermería, que dígame usted que de 0 haciendo nada, sí. 10 lo máximo que usted ha sentido dolor, ¿cuánto es lo que siente en este momento? Entonces, eso es súper vital también para que la persona se sienta cómoda y confortable dentro de una hospitalización. O sea, el hecho de enfermería es cuidar que todo el ambiente y también que todas las sensaciones que tenga la persona sirvan o vayan en pro de su recuperación. No es solamente intervenciones directas de atención clínica, sino que también tienen que ver con su salud mental, con conversar, con saber quién lo va a ver, quién lo puede ir a ver, quién no lo puede ir a ver. Claro, no hay conflictos que hay ahí también. Exactamente. Son un tipo de personal de salud súper capacitado. Mis papás viven en un lugar rural y lo que más cerca tienen es la posta rural, y que no hay médicos siempre, ¿cierto? Esto va como una vez a la semana el médico y la persona que está a cargo de esa posta rural es una enfermera, ¿cierto? Y claro, cada vez que les pasa algo fuera de lo común, van y está ella y les dice, no, mire, está todo bien, o los deriva si tienen que derivarlo al hospital ya más cercano que hay, etcétera. Entonces tienen un rol bien importante en el diagnóstico. Sí. Es un rol importante y es un rol que también como que muchas veces se ha tratado, por lo menos en cuanto a política, como de quitar un poco qué es lo que es la gestión, qué es lo que ha pasado últimamente por las movilizaciones que han habido de enfermeras, tiene que ver con eso, como que el rol de gestión del cuidado es legalmente de enfermería y por lo tanto es algo que es fundamental dentro de los servicios de salud y también permite tener una cantidad o calcular cuántos son las enfermeras que se necesitan para los centros y para que haya una atención de calidad. Yo les contaba a mis alumnos que cuando yo recién empecé, generalmente las enfermeras eran 1 para 6 pacientes críticos. Eso ahora en la actualidad es loco, no se hace, no se puede, no está dentro de la literatura, no se puede hacer. Y claro, nosotros empezamos a ver que no era correcto porque no daba el tiempo, no permitía estar con tantos pacientes al mismo tiempo que estaban críticos y por lo tanto, claro, el número ideal es que sean 3 pacientes por enfermera. Entonces yo le digo, esos detalles en donde ustedes se fijan en una situación cotidiana, lo pueden transformar en investigación o en una propuesta. De distintas maneras uno puede aportar un granito en investigación. Aquí en Chile hay desarrollo, pero no tanto como en otras partes. En otras partes hay una enfermera que es dedicada completamente a la investigación clínica en los centros de salud. Y ella está encargada de hacer publicaciones e investigaciones dentro de porque eso mejora finalmente la función, o sea, cómo se gestionan las cosas, cómo funcionan los sistemas de salud. Quizás una investigación disminuye costos, que estamos tan interesados, ¿cierto?, en que tratar de ser lo más eficiente el tratamiento. Sí, pues, es que es importante hacer investigación y yo creo que como tienen un exceso de trabajo, probablemente el tiempo para hacer investigación es muy difícil teniendo que atender a pacientes críticos, gestionando, comprando, conversando con los médicos. Es difícil también dedicarle, que le pasa a uno también acá haciendo docencia, dedicarle un tiempo extra a hacer investigación. Sí, creo que las enfermeras en general son bien diversas porque creen que es un área científica, pero es un área muy social también y entonces eso hace que al mismo tiempo sea humanista. Claro, entonces, como que nos gusta de todo un poco. Sí. Bueno, es que las carreras de salud yo creo que tienen ese punto, como que está centrado igual la salud de las personas, por lo tanto no deja de ser, si bien es una ciencia, también tiene una parte bien humanitaria detrás de... Sí, entonces hay muchas áreas en las que pueden intervenir, muchas áreas en las que se pueden desarrollar, es como bien amplio el abanico. Claro. Oye, Cari, ¿cómo llegaste tú a enfermería como carrera? Bueno, yo desde muy chica he sido cero asquienta, cero me gusta así ver un poco la sangre. Sí, ya, muy bien. Me gusta eso. Y cuando veía, por ejemplo, que alguna amiga, por ejemplo, se pelaba la rodilla.
A mí me gusta. Querías curarla. Quería curar. Entonces hacía como toda la performance. Los primeros auxilios. Claro, la performance de que estaba haciendo una curación. Entonces yo me ponía pedacitos de papel confort. Ah, fantástico. Y claro, y hacíamos que en un pocillito la espumita con... entonces hacíamos como todo que estábamos haciendo una curación real, pero no, era un juego. Entonces ella... Pero también se dejaban. Yo ya sentía que había poder. Porque había ese de que tú vas a hacer algo en otra persona, igual es que el otro te entrega una confianza. Por supuesto. No sé, ahí curé las primeras curaciones basadas en nada. Pero esa fue como las primeras, y que me gustaba ver como cosas que tenían que ver con biología, igual me gustaba eso, no me daba miedo como hacer quizás intervenciones. Porque a mí me gustaba siempre el tema de la salud, nunca me vi como en el rol de personal de salud, así como directo con trabajo con pacientes. Yo creo que uno tiene que tener cierto instinto, cierto medio social de trabajo con los pacientes. Sí, mira, no. Yo no me veía, por ejemplo, curando una herida, yo soy bioquímica, entonces como yo me veía detrás de un mesón, quizás con las muestras, pero no tomando la muestra. Otra cosa que veía harto eran como documentales, viste que antes en el Discovery había uno que se llamaba Home and Health. Ah, sí. Y hacían, antes se podía y hacían cirugías como en vivo. En vivo, sí. Y no mostraban, no ponían así como mosaicos. Mosaicos para que no se viera la sangre, no, era la así operación. Muy crudo, sí. Era muy crudo. Y yo me ponía en una tarde a mirar ese canal muchas horas. Sí, eso era muy propio de la gente que terminaba estudiando carreras de salud. Sí, y que podía almorzar, porque era la hora de almuerzo, entonces yo me ponía a almorzar y mi hermano me decía, no, ¿tú qué te ponías a ver esos programas? Que no podíamos. Yo me acuerdo de algunas amigas que veían sala de emergencia y yo decía, pero ¿por qué estás viendo sala de emergencia? Claro, pues afuera. Sí, eso era muy de enfermería. De enfermería. Sí, bueno, en mi caso, yo no conocía tanto la enfermería, conocía la medicina, pero en el proceso claramente traté de entrar a la carrera de medicina y me di cuenta que era muy difícil. En la época en la que yo postulé era la posibilidad de estar en una tradicional, que era la Chile, la Católica, la USACH. Era muy pocas, claro. Y acá, en Santiago, no había posibilidad como de viajar porque también era muy caro. Sí. Y y ahí como conversando con enfermeras que van a estos días como en donde te orientan a los estudiantes que no tenemos idea en realidad de qué queremos hacer con nuestras vidas. Ahí conocí más la enfermería y esta niña me empezó a comentar qué es lo que hacía y me gustó. Y mi papá, me acuerdo que él quería que yo que fuera matrona. Ah, sí. Muy bien. Sí, la cosa era que fuera matrona en la Católica. Ya, él tenía un plan. Él tenía un plan, yo tenía otro plan. Y mi plan fue irme a Chile a estudiar enfermería, sí. Pero era un plan cercano, creo yo. Sí, o sea, van por la misma línea, sí, parecido, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Tiene unos matices. Y bien importantes, creo yo. Sí. Entonces hay como que se diferencian las carreras, aunque parecieran que las dos tienen como un rol similar, ¿cierto? Hay diferencias claras entre ambas carreras. Sí, pues, y entonces me fui a la Chile y ahí el viaje era de 2 horas. 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. En el campus de Independencia. En el de Independencia, sí. Y la micro, la 106 y la 110. No la olvidaré nunca. Porque gracias a esas micros fue que después saliendo yo lo único que quería era irme en auto. Sí, pues ya antes pasaba en la Chile por lo menos que uno tenía clases de repente en Independencia, pero de repente tenía que ir a Quinta Normal o tenía que ir al centro a Salvador. A Salvador entonces, me tocó. Claro, los distintos campus que tenían de medicina estaban divididos como el campus Oriente, el Occidente, y eso hacía que uno tenía que ir moviéndose por todo. Pues ya había no había mucha consideración. Por ejemplo, yo me acuerdo que tenía clase en El Salvador, o sea, tenía como, en la mañana había práctica, iba a una clase y después tenías como en media hora que viajar como un lapso de 1 hora a Independencia. Entonces, y después era con asistencia. Y no te... Obligatoria. Era como todo muy loco, sí. Y era como correr, no comer, era así como muy estresante. Sí, yo encontraba a mis amigas que estudiaban esas carreras, como que decía, ¡ay, Dios santo! Se pasan corriendo todo el día porque... En mi caso, la carrera se centraba solo en un campus. Claro. Yo estudié en la USACH, que el campus se centran todas las carreras juntas en un solo campus. Entonces, eso de correr por todo Santiago para ir a buscar una clase y habían tenido prácticas que eran, no sé, en Molina. Sí, pero lo bueno era que siempre andabas en grupo.
que generalmente andabas en grupo y eso hacía la diferencia. Lo hacía mucho más llevadero estar con amigas. ¿Y volverías a estudiar enfermería? Creo que sí, me gustó. ¿Te gustó? Sí, creo que es que yo hice 2 cosas. A ver, yo entré a enfermería en la Chile y después di la prueba de nuevo. Y me fue mejor. Pero no quedé en medicina, entonces una profesora me recomendó y me dijo, ¿sabes qué? Deberías postular de nuevo porque así tendrías más beneficio. Y yo dije, mira qué inteligente esta profesora. Y entonces ahí conocí a las amigas de la actualidad, porque esas amigas duraron hasta la actualidad. Creo que fue una muy buena decisión como de la vida, que el hecho de haber como congelado para haber estudiado y después haber vuelto, creo que me dio como otra visión de la carrera, porque también tiene que ver mucho con que los primeros años de la carrera son de anatomía, de química. Claro, son como de conocimientos muy básicos, que está bien porque eso es lo que sustenta, ¿cierto? Después toda la vida profesional de uno. Exacto. Pero a uno le cuesta discernir lo que va a hacer como profesional, porque te están explicando cosas que son muy, muy, muy básicas. Y uno dice, ¿y cuándo voy a ver algún paciente? Algo, y uno está muy lejos de eso porque tiene que aprender harto antes de llegar a atender a un paciente. Sí, pues y es difícil imaginarse porque además en esa época tampoco había no había simulaciones. Claro. Entonces uno iba directo, uno tenía que llevar la teoría en la cabeza y cuando estabas con el paciente ya tenías que hacer la intervención. Claro, igual ha cambiado harto la educación. Mucho. Y igual yo considero que somos jóvenes, pero ha cambiado mucho. 20 años desde que uno se educó quizás más, ahora... Claro, tienen los fantomas, una serie... Los fantomas y pueden pintar, pueden funcionar el fantoma, pueden instalar vías, ¿no? Se ha cambiado harto como uno educa al paciente. Sí, yo me acuerdo, mi amiga... Bueno, mucho más ético. Sí, nosotros también teníamos que aprender a sacar muestras, que uno se pinchaba. Y dejaba ahí como coladora a la pobre compañera. Sí. Era la única forma que tenían uno de aprender a funcionar un paciente. Entonces, y la enfermera era aún más, porque era parte de sus funciones básicas que tenían que hacer. Sí, pues, a mí me tenían como la que podían pinchar con vía de pediátrica. Porque tenía 0 acceso. Entonces, perfecto. Conmigo enseñaba la dificultad. Complicaciones. Sí. Fue doloroso. Sí, solo acepté una vez y no más. No, y hay cosas que uno, bueno, aparte que practica con sus compañeros y todo, cosas que en la vida real nomás te enseña. Por ejemplo, cuando uno funciona en un adulto mayor, que sus venas son distintas, uno siente distinto, ¿cierto? Sí. A los bebés muy, muy pequeños que... No, entonces eso es como que uno piensa que cuando termina de estudiar sabe todo lo que tiene que saber, pero se da cuenta que en realidad... El 50% lo aprende en la práctica ya profesional. No, y lo aprendí en la práctica y practicando por lo menos 3 años. Así como en un trabajo específico, haciendo ese trabajo todos los días. Porque es complicado cuando tú estás y vas cambiando de trabajo. Claro, todavía también adquieres experiencia en distintas cosas. Sí, pues oye, ¿y se especializan en áreas? En áreas, sí, hay varias áreas, o sea, están las enfermeras como de paciente crítico, que son las enfermeras de UCI, de UTI, de distintos tipos de UCI cardiológica, UCI quemado, distintas, como que se van haciendo más complejas e incluso más específicas. Y después de eso, del área como crítica, las enfermeras de urgencia, que están como específicamente formadas para atender pacientes con emergencia y urgencia, y están las enfermeras también que están en la parte clínica de como médico quirúrgico, que es cuando atienden a los pacientes pre y post operatorio, que son pacientes que van derivados de manera externa, o sea, no significa que tienen ninguna urgencia, por lo tanto están esas enfermeras, enfermeras de neurocrítico, hay muchas derivaciones, enfermeras, especializando con los años en algún tema en específico. Sí, pues por ejemplo en el tórax, cuando estuvimos una vez, también la enfermera es como especialista en pacientes como enfermedades respiratorias, cardiorrespiratorias, entonces tiene que ver dónde vas a trabajar. Bueno, ahora hay enfermera de estética, hay muchas enfermeras esteticistas que hacen intervenciones, enfermeras que incluso tienen como sus propias clínicas, entonces hay como mucha gama de trabajos, creo, dentro del área de enfermería, es bien amplia, está compleja, sí, ha ido saturándose la carrera y hay muchos lugares donde se imparte, pero creo que aún así hay formas de desarrollarte dentro de la profesión. Distintos ámbitos de trabajo. Sí, y si no es acá, y si existe la posibilidad de alguna beca, de alguna forma irte fuera del país, háganlo.
Sí, bueno, y también la gente que estudia acá en las grandes regiones, también irse a lugares más pequeños que también necesitan personal de salud, que de repente de Santiago a región. Sí, que ahí es más escaso, ¿cierto? Incluso región no tan lejos, uno piensa en Melipilla, San Antonio, que tienen menos personal de salud y que podría ser una opción, ¿cierto? Claro, yo te describí las enfermeras como de hospital, pero están las enfermeras de atención hospitalaria, pero están las enfermeras de APS, de atención primaria, que están en los centros de atención primaria de salud, que son las que ven a las personas para promover, para educar, para prevenir que lleguen a estar hospitalizadas. Exactamente. Que es muy importante y es la base de nuestra salud, o sea, cuidados, y de los cuidados. Como prevenir antes de tener una patología, que eso es lo que uno buscaría, ¿cierto? Que la gente no se enfermara. Sí, pues, y una de las patologías que es bien importante y que este mes está en su día es la hipertensión arterial. Sí, una patología que afecta casi al 35% de la población mundial, que es una patología bien particular porque es bien silenciosa. Entonces uno puede pasar años teniendo hipertensión arterial, que es el aumento de la presión sanguínea, ¿cierto? Y no teniendo síntomas, pero sí teniendo los efectos en el cuerpo humano. Y la presión arterial alta por muchos años genera problemas en el corazón, problemas en los vasos sanguíneos, problemas en los riñones. Entonces, todos estos órganos son vitales para nuestro funcionamiento y si no sabemos que estamos enfermos, ¿cómo vamos a cuidarnos? Entonces, es como el lema de este año del Día Mundial de la Hipertensión, que es el 17 de mayo, es como tratar de ir tomándose la presión bastante seguido, no como lo hace uno una vez al año con suerte si va al médico, ¿cierto? Sino que tener un control más estricto de la presión arterial, porque la única forma de descubrir que uno tiene hipertensión es midiéndose la presión arterial. Sí. Mira, vamos a ir a la primera canción y a la vuelta vamos a empezar a conversar más profundamente de cómo prevenir, también cómo son los síntomas, los factores signos de riesgo, ¿cierto? Que para estar ahí atenta a la hipertensión arterial. Vamos a ir con Bad Romance de Lady Gaga. Y ya estamos de vuelta en Comunidad de Cuidados, junto a Carolina Muñoz. Y volvemos acá en Comunidad de Cuidados. Estábamos conversando con Mónica, primero el Día de la Enfermera, pero ahora estábamos conversando del Día Internacional contra la Hipertensión. De la hipertensión arterial. De la hipertensión arterial. Sí, que es un día que conmemoramos, ¿cierto? Y que fue establecido por la Organización Mundial de la Salud, dado la importancia y la relevancia que tiene la mantención de la presión arterial dentro de los rangos de normalidad, porque si no, colocamos en riesgo la salud de las personas. ¿Ya? Entonces, es importante para la población saber cuál es los rangos de normalidad de la presión, que es 120,80, ¿cierto? milímetros de mercurio, y que no es solo un número, porque ese número da cuenta de cómo está fluyendo la sangre en nuestro cuerpo, claro, y cuánto está trabajando el corazón para mover esa sangre. Si está más alta la presión que eso, ya, por ejemplo, en Estados Unidos 130,80, en la actualidad ya se considera una hipertensión arterial, y Europa lo considera hipertensión arterial desde 140,90. Entonces ahí como que depende de las asociaciones y los acuerdos que se lleguen dentro de los especialistas, ¿cierto? ¿Qué es lo que se considera en cada lugar del mundo como hipertensión arterial? Lo clásico es 140,90. Y eso hace que si la sangre que va pasando por los vasos sanguíneos, ¿cierto? Genera mayor presión en esos vasos sanguíneos que son células, pueden sufrir daño, y esos daños finalmente generan consecuencias en esos órganos, pero además el corazón genera más fuerza y tiene que hacer mayor trabajo, ¿cierto?, para movilizar la sangre. Para empujar la sangre, ¿cierto?, que es como un tubo, que la circulación sanguínea básica es como una tubería de un sistema cerrado, y donde el corazón es el mayor propulsión, que es lo que genera, ¿cierto?, como la propulsión para que se mueva. Entonces los vasos sanguíneos tienen que estar funcionando al 100%, perfecto, ¿cierto?, sano, para que este sistema cerrado mueva a la velocidad que necesitamos mover la sangre. Claro. A mí se me imagina que en Estados Unidos
130 con 80, principalmente por la alimentación, porque cuando el riesgo asociado a la hipertensión es lo que se empieza a formar adentro de la pared de los vasos sanguíneos de las arterias. Claro. Plaquita de Entonces, ateroma. cuando tenemos la presión alta, ¿cierto? Estas celulitas que recubren el vaso sanguíneo por dentro sufren mayor presión de la sangre, ¿ya? Y eso genera microlesiones en los vasos sanguíneos, y el colesterol que va viajando, ¿cierto? Por el torrente sanguíneo, que cuando estaban sanos no tenían cómo entrar hacia este vaso sanguíneo, hacia la pared interna, puede pasar hacia la pared interna, y se forma una enfermedad que algunos conocerán, ¿cierto? Que es la aterosclerosis, que es la placa de ateroma, que si crece esa placa puede obstruir el paso de sangre, y si eso ocurre en una arteria coronaria nos puede producir un infarto agudo al corazón. Y entonces ahí el punto inicial fue la hipertensión arterial, que inició todo este proceso. Y hay algunas placas de ateroma en que puede crecer un coágulo sobre la placa, y ese coágulo se puede desprender, ¿ya? Y al desprenderse, por ejemplo, puede llegar a nivel pulmonar, ¿cierto? Y producir también ahí problemas respiratorios, bien severos, porque eso impide el paso de oxígeno a los pulmones y el intercambio gaseoso, y eso genera graves problemas también en la salud de las personas. Sí, es complejo el tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar, ¿cierto? Que es más común en mujeres, jóvenes que toman anticonceptivos. Entonces, tener la presión arterial alta tiene como varias consecuencias en la salud de las personas, y ahí es importante saber cuáles son los factores de riesgo, ¿cierto? Claro. En la actualidad, y se sabe que uno de los principales factores de riesgo es la genética. O sea, si tengo familiares que tenían hipertensión arterial, probablemente yo tenga más probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Hábitos alimenticios, el alto consumo de sal, y ahí es importante saber cuánto es la que está como aconsejado de comer de sal, que son 5 gramos, ¿cierto? Sí. De sal al día. La población chilena se sabe que consume el doble, y es porque desconocemos que los alimentos ultraprocesados tienen alta concentración de sal. Entonces uno dice, no, si yo le agregué muy poquito a la comida cuando cociné, pero en realidad... puede ser, pero en realidad si yo miro todo lo que estoy comiendo, por ejemplo, cecinas, quesos, galletitos, incluso los dulces, porque son estabilizantes o también exacerban los sabores, la sal, tienen concentración de sal, y eso sumado, todo lo que yo como en el día, da harto más de lo que está aconsejado de consumir de sal. Y cuando uno consume mucha sal, lo que pasa es que retiene más líquido, y al retener más líquido y más volumen de agua, y eso genera un aumento de la presión arterial, ¿ya? Entonces, importante controlar el consumo de sal, porque es la forma más sencilla de controlar la presión arterial. Sí, independiente si es sal de mar, sal yodada, todos los tipos de sal. Sí, sal. Exactamente, es sal, y es importante entonces ahí tener conciencia de que lo que comemos de sal no es solo lo que agregamos directamente de sal a nuestra comida, sino lo que está también en los alimentos procesados que estamos consumiendo durante nuestra vida cotidiana. Ya, entonces ese sería un factor de riesgo. Fumar, otro factor de riesgo que endurece las paredes de los vasos sanguíneos, también genera microlesiones, por lo tanto también genera hipertensión arterial. Una vida estresante, porque aumenta los niveles de cortisol, y se sabe que el aumento de cortisol, la vida normal genera un aumento de una hormona que es la hormona del estrés, y esa hormona del estrés en respuesta también genera vasoconstricción de los vasos sanguíneos y aumento de la presión arterial. Entonces ahí tenemos otro. El sedentarismo se sabe que también aumenta a lo largo del tiempo, es un factor de riesgo. Poco consumo de fibra también se ha asociado. Incluso en la actualidad se sabe que desórdenes en la microbiota intestinal por mala alimentación también predispone al desarrollo de hipertensión arterial. Y dormir menos de las horas que están como aconsejadas, que en una persona adulta son entre 7 y 8 horas, también puede generar mayor riesgo de desarrollo de hipertensión. En la vida actual tenemos hartos factores de riesgo para tener hipertensión. Claro, y se van sumando y se van como aumentando exponencialmente el riesgo. No es como que se suma 1 más 1 es 2, acá 1 más 1 puede ser 4. Claro. Y así exponencialmente vamos aumentando el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Y como yo les contaba, en realidad síntomas y signos muy pocos de hipertensión arterial. Entonces la única forma de detectarlo tempranamente es medirse la presión arterial, ¿cierto? Tener la maquinita en la casa. Tener la máquina en la casa como de control. De todas formas, no porque yo me haga la medición y vea que está alto, me puedo autodiagnosticar como hipertenso, claro, ¿cierto? Y automedicarme quizás. O tomarme alguna hierbita que genere o haya escuchado que puede disminuir la presión arterial, sino que tengo que ir a hacerme mis controles, ¿cierto? Con el personal de salud que me hace las mediciones
mediciones, pero con equipos que están calibrados, ¿cierto? Y que saben cómo tomar correctamente la presión. Claro, que tienes que estar en una condición específica, en una posición correcta. ¿Cierto? Entonces igual eso es importante. Entonces, si bien yo puedo sospechar con estas mediciones, y por eso es bueno medírsela en la casa y ir para que me la diagnostiquen, porque yo no me puedo autodiagnosticar que soy hipertensa, ¿ya? Claro. Porque las mediciones tienen que ser más de 2 mediciones, ¿cierto? En momentos distintos, el personal de salud tiene que esperar que yo llegue, esté al menos 20 minutos tranquilo para tomarme una de esas mediciones, después otro día distinto me deberían volver a tomar la presión y debería estar sobre los límites normales, y con eso recién ahí podrían diagnosticarme como hipertensa el personal de salud calificado para ello. Claro, también a veces te mandan a hacer, como no está ese proceso, sobre todo en el área privada, que tú vas y te haces los controles, como todo es más rápido, te hacen el holter de presión. Entonces ahí te van midiendo la presión un día continuo, ¿cierto? Y ahí ellos van viendo cómo va funcionando tu presión desde el día a la noche, y eso es importante. Hay gente que hipertensa todo el día y hay gente que tiene cuadros hipertensivos en la noche, que es la hipertensión nocturna. Ambas igual de peligrosas para la salud humana, pero es bueno porque si en realidad uno no se toma la presión en la noche. Entonces el holter me permite detectar esas personas que generan estos cuadros de hipertensión nocturna, ¿ya? Entonces también como método diagnóstico, un excelente método de diagnóstico, más caro que medirse la presión en la casa y luego ir, por ejemplo, al consultorio más cercano. Claro. Y decir, oye, yo me estaba midiendo la presión y pareciera que pudiera tener hipertensión. Sí, pues los signos y síntomas son muy inespecíficos. Inespecífico porque... exacto. Este pitito en el oído. En algunos casos dolor de cabeza, mareo, pero en realidad eso se da cuando ya la presión supera los 180 con 90. Teniendo ¿cierto? casi una crisis hipertensiva. Casi con una crisis hipertensiva. Entonces, en realidad, se le conoce a la hipertensión arterial como el asesino silencioso, porque en realidad no tiene mayor sintomatología, pero puedo pasar 10, 15 años antes de saber que tengo hipertensión arterial, porque no es algo que sea fácil de ver a simple vista. Claro. Y la única forma de determinarlo es midiéndose la presión. Entonces, importante, y es lo que apunta la Organización Mundial de la Salud este año, es generar entonces este control de la presión arterial más sistemático, que la población entienda por qué es importante, ¿cierto?, medirse la presión arterial de manera más continua. Y aún así, teniendo el tratamiento, imaginemos ya, la persona la diagnosticaron, le van a dar una serie de tratamientos farmacológicos, una pauta nutricional, un cambio de estilo de vida, hay que seguir controlándose la presión arterial, porque nada dice que yo responda a los tratamientos como debería responder, o sea, adecuadamente, logremos controlar la presión arterial. Entonces es importante, aún ya teniendo el diagnóstico, seguir controlándome la presión arterial, ojalá una vez al día, como para tener claridad de que el tratamiento que estoy siguiendo está logrando controlar esta enfermedad. Claro, y también para las personas que son cuidadoras o están con alguna persona que ya tiene hipertensión, si esa persona se siente mal y empieza a tener una sintomatología ya de mareo, de náusea incluso, elevación de la presión arterial, es tomar la presión. Y si tiene más de 180 con 120, tiene que ir a la urgencia para ver cómo le van a bajar la presión arterial con algún medicamento. No es como que yo voy a decir, esperemos que a ver que se le baje sola, porque hay mucho riesgo de que pueda haber alguna otra complicación, como habíamos comentado, que haya un tromboembolismo, que haya una ACV. Entonces, es importante como que cuando los pacientes tienen síntomas y signos que no son comunes, ¿cierto? No menospreciar esos síntomas, esos signos, y llevar al paciente, aunque mejor parezca una exageración, a no hacer nada, porque podría esa persona desencadenar, por ejemplo, un cuadro, un infarto, un accidente cerebrovascular, y eso ya es mucho más difícil, ¿cierto?, de manejar clínicamente. Sí. Y las consecuencias son más a largo plazo. Y sobre todo las mujeres tienen que saber también cuáles son los signos de infarto, que son distintos a los del hombre, que no es este dolor precordial en el brazo izquierdo, sino que puede ser en la boca del estómago, puede ser derivado hacia la espalda. Hay varias formas distintas en las que se manifiesta el dolor y la sintomatología. Claro, en el caso de que esta crisis hipertensiva pueda llevar a un cuadro de un infarto agudo al miocardio, pero lo importante es como tratar de evitar llegar a ese cuadro. Entonces ahí como la campaña de este año está muy ligada a eso, como tratemos de
controlar la presión, de medir la presión, con el fin de poder saber qué presión arterial tengo y si tengo un aumento de presión arterial, consultar al médico, ¿cierto? Y que me diagnostiquen y finalmente acceder a los tratamientos farmacológicos que exigen y también al cambio de estilo de vida que tiene que estar asociado a una persona que tiene hipertensión porque por alguna razón terminó desarrollando esta enfermedad. Sí, mira, una proyección es que con el envejecimiento poblacional reportado por el INE, se espera que para el 2030 más del 35% de los adultos sean hipertensos si no cambiamos el estilo de vida. Sí, además que también el consumo de ultraprocesados en el país también va en aumento y la concentración de sal de los ultraprocesados es muy alta. Entonces es muy probable que tengamos esta hipertensión solo por nuestro tipo de alimentación. Y ahí es importante también como una actitud que tienen muchas personas, que tenemos mucho, ¿cierto? Esto de que comemos la comida y ni siquiera esperamos comer para echarle sal. Sí, una recomendación es no tener salero. No tener salero sobre la mesa, comer y luego de probar la comida, ver si necesita un sal extra, ¿cierto? Y a medida que consumimos más sal, cada vez necesitamos más sazón para sentir que la comida tiene el gusto que a nosotros nos gusta. Ya como que vamos moviendo el límite. Claro. Siempre lo vamos moviendo a consumir más sal y mayor consumo de sal, más probabilidades de desarrollar esta patología. Entonces, importante ahí regular el consumo de sal, que es lo que más podemos regular, porque si tengo una vida estresante, porque mi trabajo es muy demandante, tengo mi hijo y un montón de cosas, es difícil controlar, ¿cierto? Como la vida que tengo, pero sí es fácil controlar lo que yo consumo de sal. Sí, y también hacer ejercicio y bueno, y estar consciente, creo yo, esto de medirse la presión es una de las mejores estrategias para poder saber si es que estoy teniendo un día estresante, cómo le afecta a la presión arterial. Y ahí tengo que tomar alguna medida, aunque sea meditar. Ahí sí, es súper importante. Sí. Se ha visto que meditar tiene efectos positivos en regular el estrés y disminuye la presión arterial en la persona. Sí, ejercicio de respiración también sirven para bajar la frecuencia cardíaca. Ahora, si la persona ya tiene hipertensión diagnosticada, ¿cierto? Ahí el médico probablemente le va a dar un tratamiento farmacológico y ahí también la recomendación es que sigan ese tratamiento farmacológico tal cual se lo dice el médico. Si el médico les dice que se tienen que tomar cualquier tipo de fármaco, un diurético, el losartán, los enapri, que son todo un grupo de fármacos distintos que tienen distintos mecanismos de acción, tomárselo una vez al día, ¿cierto?, en el horario que le aconsejó el médico. ¿Por qué eso? Porque los fármacos tienen su efecto a medida que se tomen sistemáticamente. Si el fármaco usted se acuerda una vez a la semana de tomárselo, probablemente su presión arterial no se va a regular y por lo tanto no va a tener el efecto beneficioso que tiene el tratamiento farmacológico, ya que es lo que se ha visto que tiene mayor problemática en el tratamiento de la hipertensión, el poco apego que tienen los pacientes a tomarse los fármacos de forma sistemática. Y también tener en cuenta que esto es una patología que está dentro del GES y por lo tanto tiene cobertura. La hipertensión arterial es el problema de salud número 21 del GES. Entonces, si ustedes tienen sintomatología, van a recibir la medicación, van a tener una cobertura en cuanto a el valor del medicamento también y el acceso a ese medicamento. Sí, y aparte que existen muchos tipos de fármacos distintos, entonces hay veces que nos dan un fármaco, no nos funciona tan bien, pero nos pueden sumar otros grupos farmacológicos y en conjunto todos estos fármacos en la mayoría de los casos, van a lograr controlar la presión arterial, ¿ya? Sí. Entonces, si podemos ir, ¿cierto?, al consultorio, en el consultorio nos van a dar los fármacos. La única limitante que tenemos para un buen control de la presión arterial en el caso que tengamos hipertensión somos nosotros mismos, ¿ya? Claro. ¿Y si hay alguna también efecto adverso de los medicamentos o algo que ahí también hay que consultarlo? O sea, si empiezan a sentirse distintos, mal o alguna otra, también hay que manifestárselo al médico. Claro, como informarlo para que nos cambien el tratamiento o nos expliquen por qué está pasando, ¿cierto? Ajustar dosis, pero no detener el tratamiento. Eso es importante porque es una enfermedad, como les contaba yo, es crónica, los tratamientos no curan, no hay curaciones para la hipertensión arterial hasta el día de hoy. De hecho, no se sabe cuál es la causa de la hipertensión. El 95% de los tipos de hipertensión arterial son idiopáticas, quiere decir idiopática, que no se sabe la causa. La persona es hipertensa, pero no se sabe por qué es hipertensa, ¿ya? Entonces sabemos que están todos estos factores de riesgo, sabemos que algo pasa a nivel del riñón, porque el riñón es uno de los órganos encargados de regular la presión arterial, pero no se sabe efectivamente por qué se genera en el 95% de las personas esta hipertensión y por lo tanto no podemos curar la enfermedad, pero sí sabemos cómo tratar la enfermedad.
Entonces, como la única opción es el tratamiento, hay que seguir las pautas terapéuticas que indique el médico, ¿cierto? Y en el caso de que el fármaco nos genere algún efecto indeseado, comunicarse al médico para que le dé otro grupo farmacológico, otro tratamiento distinto, pero lo más probable es que con ese cambio usted va a poder controlar la presión arterial, no se va a sentir mal, pero depende 100% del paciente, ¿cierto? Controlar esta hipertensión, porque si no la controlamos probablemente no tengamos ningún síntoma y signo, y uno diga, pero yo estoy bien, si yo me siento bien, sí. Pero su corazón no pensaría lo mismo, ¿cierto? Que ocurre algo más grave. Y uno puede terminar hasta con hipertrofia cardíaca, que quiere decir que el corazón, yo no tuve mayor signo y síntoma en toda mi vida, de repente a los 50 años me dan el corazón, lo tengo mucho más grande de lo que lo debería tener, me cuesta subir la escalera y tengo insuficiencia cardíaca porque no me traté la hipertensión arterial durante 30 años. Y la insuficiencia cardíaca ya es una patología bien más complicada y que me impide desarrollar mi vida normal y que el pronóstico de vida de ese paciente es muy malo. Claro, bajó mucho la calidad de vida y también la esperanza de vida de ese paciente. Entonces, como hay que tratar de evitar de llegar a estas consecuencias finales como más graves, ¿cierto? Con un buen tratamiento y un buen control de la presión arterial. Sí, hay que medirse la presión arterial, hay que también realizar ejercicio, por lo menos ojalá 30 minutos al día. Se sabe que el deporte disminuye la presión arterial, ya entonces 20 minutos de caminata, 15 minutos de caminata, ya se sabe que genera un efecto de vasodilatación de los vasos sanguíneos y eso hace que la presión arterial disminuya. O sea, de nada a algo. Algo. De sí. Algo a 10 minutos. Y así vamos aumentando. Entonces, lo primero, prevenir, o sea, sí. Tratar de bajar todos los factores de riesgo que les nombramos, ¿cierto? Fumar, comer exceso de sal, no hacer deporte, sedentarismo, dormir bien, bajar los niveles de estrés y luego si ya desarrollamos la patología, ya tenemos que seguir haciendo deportes, no fumar obviamente, ¿cierto? Sí, no controlar fumen, los niveles favor. de sal, pero además también sumarle a esto un tratamiento adecuado farmacológico nutricional que nos recomienda el personal de salud especializado en eso. Sí, yo voy a agregar otra cosa que no está que también tienen que tener tiempo de ocio. Creo que eso también influye en el cortisol, influye en bajar estos niveles de estrés. Sí. O sea, nada es tan urgente ni tan importante como la salud, porque si uno no tiene salud no puede hacer nada. Cero. No, de hecho las personas que tienen de repente infarto, que es como la enfermedad real del corazón, quedan como mucho más emotivos. Se emocionan con distintas cosas. Es que también tiene que ver con la experiencia traumática. Cercana a la vida a la muerte. Cuando una persona llega con un infarto, el médico lo que siempre dice, tiene 50% posibilidades de vivir y 50% posibilidades de morir. Y que te digan eso yo creo que debe ser muy impactante para las personas. Y hace que la vida se replantee y que ya no sea todo tan urgente. Claro. Pero esperemos que no lleguemos a ese punto y saber que las cosas no son tan urgentes nunca. Ni tan importante y por lo tanto seguir como pauta, ¿cierto? Sí. Tener tiempos de ocio, que ojalá tener espacios para hacer deporte, compartir con otras personas, dormir bien, no fumar, alcohol también, no sí. Consumir alcohol. Sí, porque eso también sube mucho los triglicéridos también. Entonces no consumir alcohol, porque antes se decía que un vasito de vino hacía bien, actualmente sabe que la investigación que llevó esos resultados eran resultados falsos. Sí, descartadísimos. Y se sabe, y en todos los países se dice que no hay recomendación mínima de alcohol. La recomendación es no consumir alcohol. No, de hecho ahora también leí que era neurotóxico, que no tiene ningún efecto beneficioso. Exacto. Claro, de repente el resveratrol y los antioxidantes del vino, pero uno puede comer fruta y también tiene los mismos antioxidantes, no es necesario consumir el alcohol. 5 al día, tío, acuérdense. Ya estamos llegando al final, conversamos tanto que se nos pasó volando el tiempo. Bueno, les agradecemos por haber estado con nosotras, por acompañarnos en este Día de la Enfermera, en esta también recordar el Día de la Hipertensión y vamos a dejarlos con una canción que es Corazones Rojos, Los Prisioneros. Nos vemos la próxima semana. Chao, que estén bien, gracias. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Comunidad de Cuidados, un programa para compartir experiencias acerca del cuidado de nuestra salud, junto a la compañía de Carolina Muñoz.